esta es la magia de la televisión. Ahora sí, bienvenidos a clicksport.tv. Estamos en las Clickstalls. Hoy día vamos a hablar con la gente creadora de la música y videojuego Omen of Sorrow, un videojuego chileno de peleas. Muy bueno, muy bacán, que si no conocen tienen que conocer. Vamos a estar hablando en este live sobre él. Y principalmente lo que nos convoca es la música, el soundtrack de este videojuego que es espectacular. De verdad, es un trabajo maravilloso que hizo Francisco Cerda acá presente, Pepe Lastarria también acá, y dirigido por la mente creativa del equipo de Max Kubler y todo el equipo de A1 Games en el año 2017, si no me equivoco. 2017-2018 fue este trabajo. Así que bienvenidos a este programa, estamos muy felices de tenerlos en esta segunda edición. También mencionarles que este programa está financiado por Corfo, a quienes queremos mucho y les mandamos un saludo por confiar en nosotros, en los videojuegos, en los eSports. Así que eso, para partir, bienvenidos chiquillos, qué gusto tenerlos acá, gracias por aceptar la invitación. Quiero que me comenten un poquito, partiendo por Max, si me puede comentar cómo fue la experiencia de la creación del Omen of Sorrow y sobre todo el tema de cómo fue la producción musical, que es lo que nos convoca ahora, a quién se le empezó a ocurrir la idea, cómo contactaron a Francisco, que me puedas contar un poquito de eso, de los inicios de Omen of Sorrow y después un poquito de la música. Bueno, hola a todos, ojalá que estén disfrutando este programita, gracias por la invitación. Y bueno, nosotros empezamos Omen of Sorrow con la idea y las ganas de hacer un juego de pelea. Yo estábamos hablando del 2016, 2015, la idea de hacer un juego cuando se liberan las licencias de software de juego, como Unity y Unreal. Y resulta que Unreal tenía en ese minuto, y sigue teniendo, que somos fanáticos de Unreal, mejor calidad gráfica, ¿está ahí? Y ahí empieza un poco la exploración de a ver cómo podíamos hacer un juego de peleas al nivel que queríamos lograr, que era un juego que pudiera tomar la onda a nivel internacional y que estuviera a la altura de un juego de pelea competente, ¿cachai? Y yo te diría que el primer año o los primeros 6 meses fue ingeniería inversa, revisando otros juegos, jugando, y armando el equipo de la gente que iba a trabajar con nosotros. Ahí se me cruza Sebastián Gana, que es un gran amigo mío y socio hoy día, y entre medio se junta Seba Beltrán, se nos sumó Felipe Muñoz y se empezó a armar el equipo, y de repente salió el nombre de Francisco Cerda entre medio. Yo no me acuerdo exactamente cómo llegó Francisco a nuestros contactos, pero fue como del amigo, y justo Francisco Cerda era muy famoso porque había hecho un juego, había hecho la música de un juego que se llama Jamestown en Estados Unidos, y como que lo contactamos así directamente. No me acuerdo exactamente quién lo contactó, pero resultó ser que era el match perfecto. Entendió cuando al principio le di un poco el input que quería, música media industrial, con referencias muy retro, alemanas, análogas. ¿De verdad, no, Foco? Te mostré puro ruido. Me acuerdo de esa banda que me presentaste, en la que rompían televisores con martillos en una autopista con un bote de basura en llamas. Nunca lo olvidé. Era todo un nombre análogo, impronunciable. ruido, tal cual, imagínate un Nine Inch Nails 12 o 15 años antes. Eso es la banda que teníamos de referencia, que era Einstürzen de Neubauten. ¿Cómo se llama, Max? ¿Cómo se llama, Max? Se llama Einstürzen de Neubauten. Y se escribe fácil. como Einstürzen de Neubauten. Ah, ok. Sí. De ahí lo tiro, ¿no? Búsquenlo. Claro. Einstürzen Neubauten. ¿Ah? Así que nada, ahí empezó todo, ¿no, Foco? Esa era la referencia principal, entonces. Sí, creo que tienes por ahí un pequeño recuerdo distorsionado de cómo llegué. Sí, totalmente. Han pasado un par de años. Claro, si quieres te puedo refrescar la memoria. Eso. Claro, no sé Nos si en mi fuimos momento... junto al colegio, ¿no? No, mira, tampoco fue que nos encontramos en una montaña mientras estaba haciendo un retiro espiritual en el Himalaya. Eso fue en otro momento, Claro. Yo fui a hacer una charla
a unas reuniones que se hacían mensualmente de desarrolladores chilenos que se llamaban Game Dev Ah, Planet. cierto, en las oficinas de Microsoft, ¿o no? Claro, que ahora se Y llaman ahí nos Game Dev conocimos. Santiago. Sí, pues claro. Y bueno, como que se supone que yo iba a promocionar unos cursos que yo estaba haciendo de música de videojuegos en una Ya. academia que se llama 101 Training. Entonces fui para allá como a hablar de mi carrera, lo que había hecho, que había trabajado en ese juego que dijo Max, que es Jamestown, y más o menos de qué se trataba mi rol como compositor de música de videojuegos. Y fue como súper chistosa la charla, tuvo muchas pifias, pero fue graciosa. Y parece que a eso le gustó a Max, que también fue a ¿Cierto? ver, claro, como que dijo, oh, qué tipo más gracioso, contratado. Algo así fue, po, de veras, de veras. Claro, y él estaba mostrando su juego, fue a mostrar su juego ese día. Y el Max se me acercó y ahí como que dijo, oye, de repente podría ir a la oficina para que conversemos. Y me dijo, nosotros estamos haciendo un juego de pelea y queremos que sea metalero. Y yo dije, oh, yo era metalero antes tenía el pelo largo. Y el Ya. Max dijo, yo también. Y ahí fue como, como que dijo, Claro, ya, fue como trabajemos eso juntos, de ya. ese amor perfect match que hay cachado, como esos Claro, videos que se juntan dos metaleros en el claro. supermercado Sí. con polera oscura Y se quedan y se mirando. miran a los ojos, así tal Que cual, quede po, bien. weón, tal cual. Sin el beso porque habría sido muy impactante, pero fue así. Y bueno, ahí Max me contó como el plan de Omen of Zorro, que ahora cambió completamente. Se supone que había que pelear contra todos los oponentes y el último enemigo era la muerte. Pero al Cierto. final eso desapareció. Eso terminó siendo la bruja que está lesa hoy día. Claro, ahora está Tal esa. cual. Y bueno, ahí yo fui a la oficina, como que estaba sorprendido porque nunca había ido a una oficina todo el tiempo que llevaba trabajando haciendo música y videojuegos. O sea, había ido a oficinas en mi vida, lo que me refiero es que nunca había ido al estudio donde se estaba haciendo el videojuego en cuestión porque siempre trabajé de forma remota, con pura gente que estaba en otra parte del mundo. Y bueno, como que quedé impresionado que tenían como toda la infraestructura montada para desarrollar el juego Sí, y po. empezamos a conversar. Y ahí, claro, como que me dijeron esto de la música industrial y me mostró esa banda que nunca voy a olvidar porque rompían tele en la calle. Qué bacán. ¿Y cómo fue cuando después empezaron a trabajar con Pepe? Francisco, asumo, tuvo ese nexo con Pepe, para Sí. que nos conté un poquito. Bueno, eso fue el final. Yo tuve que convencer a Max de traer a Pepe. Decía, no, por favor, no, ¿hasta cuándo? No, mentira. ¡No, Claro, Pepe, Eh, no! claro, claro, no, no de nuevo. Resulta que claro, claro. Pepe es compañero, fue compañero de curso de Sebastián Gana, que es mi socio, Sí. ¿cachai? Y por ahí también estaba medio triangulado la historia porque cachábamos que Pepe tenía la banda All Tomorrows, ¿cachai? Y toda la onda. Eh, también lo había visto en un Metal Fest o algo así, entonces cachaba quién era y por Foco también sabíamos de él, ¿cachai? Y puta, la verdad es que Foco siempre quiso hacer el máster del soundtrack eh, con músicos que hiciera las cuerdas y todo, Claro. analogizando algunas cosas y, y, hacer el mastering con alguien más pro que nosotros, que somos más charcha, era como la evolución natural en el sonido, ¿cachai? Y ahí Claro. aparece Pepe. No, de ¿Ah? hecho, mira, es curioso porque yo me acuerdo de esto de haber sido al principio cuando ustedes estaban empezando a hacer el juego, que fue cuánto, el 2016, una cosa así. Sí, más o Sí, menos, sí, 2016. 2016. Ya. Yo me acuerdo que Sebastián me escribe y me dice, oye, ¿sabéis qué? Tengo como una idea así, que todavía no es nada seguro, pero tengo una idea de que quiero meter varias bandas chilenas metal con la música del juego. Y me Mm, dijo, ¿podemos usar unas canciones de All Tomorrow? Si yo, sí, obvio, la raja, weón, bacán. Y eso fue lo primero, y después nunca cacha. no pasó nada con esa idea, pues, ¿cachai? Y yo me quedé como, pucha, tenía tantas ganas de participar en música de un juego así, onda, algo que desde chico siempre de alguna forma quería De más. participar en la música de un juego. Entonces después me escribe Francisco y me dice, oye, queremos hacer el máster, pero primero como que íbamos a hacer el máster sin la mezcla, ¿te acordáis? Sí, pues primero iba a ser solo. No, no, siempre mi plan fue que. O no lo recuerdo, pero parece que sí. Como que te fui preguntando de a poco mientras que iba como cayendo el presupuesto. De Claro, más. eso. Algo súper Cayendo en importante en picada. los proyectos Corfo. Claro. Así que no, sí, pues bueno, yo, como dice el Max,
un día abrí el diario y decía Omen of Sorrow, el primer juego en el que se gastan $1 millón en desarrollarlo en este país. Sí. Y ahí dije, ah, ya, oye, ¿me prestáis plata para contratar al Pepe? Y así fue como funcionó. Así como Claro, fue como sucedió. Pero bacán. eso, eso de Sí, tener una oye, lo que pasa, impresora de billetes está bueno, ¿no? claro, lo que pasa es que igual, obviamente el juego como que era súper ambicioso y yo de alguna manera como que pensé que era súper eh, natural que la música también tuviese esta capa extra de profesionalismo y bueno, Sí. yo me dedico a componer, a producir música, pero no toco todos los No lo instrumentos podía hacer y todo solo, pues. Tenéis que tener un no, pues, equipo de sonido también importante. claro. Y el Es sobre Pepe, yo todo, creo sobre todo que en la música que hizo Francisco se mezclan dos mundos, ¿cachai? Se mezcla el metal, bueno, se mezclan tres mundos, como el metal, la electrónica y la música sinfónica o la Claro. música como clásica. exacto. Entonces, no sé, si yo estuviera haciendo un proyecto así en que tengo que componer todo eso, más Ah. encima mezclar y masterizar, es tremendo, es No, tremendo. además, mucho, Sí. mucha Entonces pega. creo que fue bacán complementar ahí las visiones, ¿cachai? Sí, totalmente. O sea, en un inicio no solamente era música industrial, ¿cachai? Entonces teníamos referencias, yo le mostraba algunas cosas a Foco, le mostré obviamente, puta, no sé, me acuerdo, escuchamos un poco Meshuggah también, puta, Claro. obviamente que algo de Gent, ¿cachai? Había entre medio, Ujú. puta, y como que se fue dando. Si tú veís las canciones como las compuso Foco, empiezan de una forma y a medida que va evolucionando el juego, porque hacíamos música por cada uno de los escenarios y con un delay de unos 2, 3 meses con cada uno. Entonces tú vas escuchando que la primera canción no tiene nada que ver con la última, que es mucho más Claro. electrónica. Yo creo que los 3 últimos temas son totalmente electrónicos, con mucha influencia, nada que ver con metal, ¿cachai? Y Claro, es que hay muchas cosas que llevaron a eso. sí, po, De partida tal cual. bueno, no solamente la música, el juego entero fue mutando de lo que era en un principio, que era como como te decía tú, decías tú que el último enemigo iba a ser la muerte y después llegó Felipe Muñoz al equipo y cambió toda la historia, cambió como un poco el trasfondo de cada personaje y el tipo de combate también fue mutando desde un juego de pelea un poco más sencillo a este sistema de confrontación mucho más intrincado, mucho más original, que es lo que de alguna manera diferencia el juego de otros. Bueno, Sí. yo creo que son las consecuencias de hacer un juego por tanto tiempo. Que nosotros estuvimos metidos en esto como por 4 años. Partimos en 2015, sacamos el juego en 2018. Y en A ese fines del intertanto, 2018. No, fino. a finales del 2018, claro, Sí, po. imagínate. Entonces, El 2018 pasa, estuvo trabajado entero casi, ¿cachai? claro, sí, Sí, fue una masacre. Y sí, o sea, Pero es ahí, una pega que no se manda cualquiera y que la perseverancia no, que tuvo todo ese equipo. fue mucho Max, sacrificio. ¿cuántos fueron? ¿35 personas? ¿36 personas en total? Quizás en más. full Full producción yo te producción. diría que estuvimos alrededor de 18 meses o 20 meses siendo casi 30 personas, más todo el área de QA, que era la gente que probaba el juego y reportaba errores, que deben haber sido unos 5 o 6 personas más los últimos 4 meses. Sí. Llegamos a ser casi 40 personas en la oficina, era una locura esa cuestión. sí, pues. Sí. En ese proceso bueno, pasan muchas cosas de partida, además de que te vas dando cuenta que el juego va agarrando una identidad se diferencia de lo que era en un inicio. Sí, Uno po. como artista también va cambiando. Yo como compositor empecé a descubrir nuevas influencias y referencias y empezaron a contaminar mi trabajo y partí haciendo algo que tenía el sonido de las teles siendo destruidas con martillos en la calle y terminó convertida en una discoteca satánica, ¿cachai? Entonces, Sí, po. Pero súper buena la llegó- mezcla. Súper buena la sí, mezcla. es que lo que pasa es que ahí se me colaron un montón de cosas que también las fuimos discutiendo en el camino, porque al principio había gente que no estaba muy convencida, pero bueno, finalmente como que el juego lo fue exigiendo. Y el Pepe como que entró un poco al final de ese proceso cuando ya esa dirección estaba más o menos establecida, pero necesitábamos, por supuesto, como ponerle la presentación final. En el fondo que fuera mezclado y masterizado por alguien que supiera cómo trabajar con sonidos extremos, con sonidos metaleros y bueno, ahí también tuvimos todo un proceso de aprendizaje entre los dos porque para mí era la primera vez que alguien se ponía a mezclar mi música, que siempre como que estaba acostumbrado a hacerlo todo yo solo, y era la primera vez que alguien lo veía tanto con tantos detalles en su trabajo. Ah, claro, yo creo que a Pepe,
puta, Pepe podría explicar, weón, qué es lo que es hacer una mezcla, ¿cachai? O qué es hacer un buen máster. Ahí, Claro. puta, de verdad, siento que poca gente entiende cuál es la pega de mezclar bien Sí. o masterizar bien algo, ¿cachai? Puta, algo puede sonar, puta, de un estándar más o menos medio, bien, ¿no es cierto? Y pasar de ese estándar al siguiente nivel, puta, que hay que apretar botones y saber de la cosa, ¿cachai? No. Y eso es llevar las cosas al siguiente nivel, pues, no sé. Claro. Vamos ¿Cachai? a tomarnos Método- un break de 2 minutos, chiquillos, para arreglar un problemita que me informan por interno y volvemos enseguida con la segunda Ah, ya. parte.
Ahora sí. Hay feedback, parece. Ahí sí. Eh, Hay harto desconocimiento sobre el tema máster que se hace en las producciones musicales en general. Y en los videojuegos yo creo que es mucho más desconocido cuál es la pega que le toca a este trabajador de la música. Después, como dice Francisco, de componer, de realizar estas mezclas tan extrañas y después pasarle eso, todo eso a alguien más para que lo masterice, para que lo mezcle, lo masterice y que aparte después le guste a todo el equipo de guión, el equipo de producción, técnica, el equipo de Omen of Sorrow. ¿Cómo fue todo ese proceso cuando la música ya estaba más o menos, o las canciones mes a mes iban estando más o menos listas de parte de Francisco, al proceso de que llegaban a Pepe y después para dónde les mandaban? ¿Cómo lo escuchaban? ¿Cómo era el feedback y todo eso? ¿Quién responde? ¿A quién le tengo? Pepe. Pepe responde primero. Es que como te ¿Tienes decía cuartas Francisco, preguntas? yo llegué un poco al final, ¿cachai? Cuando ya estaba casi todas las canciones listas, creo que te Ya. faltaban un par. Ya. Pero un poco para explicarle a la gente qué es mezclar y masterizar, porque aquí alguien pregunta una mezcla de géneros musicales, claro. Una cosa es la mezcla de géneros musicales que hay, pero otra cosa es el trabajo de mezcla, mixing, que le dicen, que en el fondo es agarrar cada una de las pistas, porque para explicarlo muy así a grandes rasgos, masterizar es lo más simple, que es en el fondo que Francisco me mandara un archivo con la canción y yo ese archivo le doy el tratamiento final, ecualización, compresión, le subo el volumen, ¿ya? Eso es el master, que es como más simple, pero la mezcla es que Francisco me pasa todas las pistas, que eran muchas pistas. ¿Cuántas en algunas pistas? canciones. ¿Cuántas pistas más o menos? Cada canción tiene una cantidad de Al límite, pistas al diferentes. máximo. Creo que en una llegué al máximo de Pro Tools, que es 150 pistas. ¿En serio? Entonces, no es tanta. la pega de mezcla es ¿En agarrar serio? cada una de las pistas y transformar Estoy esto en impactada. el fondo transformar, porque Francisco me manda su versión y yo lo escucho y digo ya, ahora yo tengo que potenciar esto al máximo, ¿cachai? Sé que es un tecno mezclado con guitarra eléctrica, ya, esto tiene que pegar súper fuerte y las guitarras, de hecho le pedí las guitarras que me las mandara sin proceso, o sea, las guitarras sonando limpias y yo les busqué una distorsión, ¿cachai? Entonces como un poco potenciar lo más que se pueda la canción sin yo estar cambiando nada, yo no cambio acordes, quizás le puedo proponer a Francisco, oye, sé que aquí saquemos los violines, o aquí dejemos solo guitarra, o qué sé yo, detalles así, pero en general es como su visión, yo la transformo en lo más grande que yo puedo, ¿cachai? Pero toda esa pega, ¿cuánto tiempo te toma como por tema? No sé, en ese tema que tiene 150 pistas, 120 pistas. ¿Cuánto te toma eso mixearlo, cachai? Que heavy, mucho. Es harto, no sé, yo creo que tampoco uno está trabajando de corrido 8 horas porque la oreja se te cansa, pero es un trabajo que duró como un mes, yo creo, ¿o no? Un poquito más quizás. O sea, yo Como mes y creo. medio, te diría. Mes y medio, No, sí, mes y medio. No, fueron como 2 meses. Fueron dos, 2 pero meses, nos bueno. fuimos. Claro, pero por ejemplo, en eso hubo un tiempo que paramos una semana, que paramos, o sea, quizás compactado todo, probablemente fue un mes, yo diría. Claro. O sea, yo creo que el mejor ejemplo, imagínese una batería y ahora separen todos los sonidos de una batería y cada pista es un sonido, ¿no es cierto? Tenéis el hi-hat o tenéis la caja, tenéis un bombo, ahí ya tenéis 3 pistas, ¿cachai? Claro. Súmale más capas o otros instrumentos y vaya a tener una pista de una guitarra, la guitarra del otro parlante si es en estéreo, después tenéis los solos en otra pista, y así vais sumando pistas, pues, si al final parece un sándwich la cuestión. Acá Claro, en el chat y- preguntan qué software para el proceso de mixing. Creo que Pro Tools, dijo Pepe. Sí, Pro Tools. Pero Francisco trabajó en Cubase, la composición, ¿no es cierto? Claro, sí. Pero se puede pasar de un programa a otro, porque finalmente lo que yo hago es que convierto todo lo que yo hice en mi software en pistas de audio, en archivos WAV, y él lo monta en su Claro. computadora, Claro. en su herramienta. Al final, yo creo que la mezcla es como cuando a las películas le hacen la corrección de color.
Claro. Que por ejemplo tú vas y Yo firmas. diría que eso, yo diría que, ¿sabes qué? Estaba pensando en esa comparación y no es tan fácil, weón, porque la corrección de color es más Sí. como el máster. Es Sí. como, Mm, aquí está sí. la cuestión Es más editada, detallito, sí. Ni como que tanto. mezclar es como que tú lo hubieras editado y después me pasáis todas las cintas y me decís ya, edítalo de nuevo y a cada escena hay que corregirle su sonido. Es raro hacer la comparación con Claro. el video, weón. Sí. Estaba Lo pensando voy a en que fue- Lo voy a cambiar entonces, mezclar es como cocinar. Como que le vaya echando de a poquito cosas hasta que, bueno, no es una medida precisa, sino Claro. que que te va quede rico, probando ¿no? hasta que quede rico. Claro, hasta que quede rico. Si de eso se trata, como que la música cause placer, no solamente Sí. como entenderla desde lo intelectual, sino que haya como una estimulación perceptiva de los sentidos, porque los bajos están más resaltados, suenan más emocionantes. Sí. En el fondo tomó todo lo que yo hice y es como que hizo que se viera mejor. Es como que yo era una persona hermosa, pero vestida con harapos, y él le Te puso. pulió el Te afeitaron, diamante. Claro, ¿ah? él Te me perfumaron. afectó, hizo un fashion emergency. Le hizo un fashion emergency de música. ¿Y Ahora cómo? mírame. Pero precioso, precioso. Todo gracias a mí. Oye, y para Max y el equipo, ¿cómo fue? ¿Iban escuchando ustedes mes a mes, semana a semana las canciones o todos juntos? ¿Cómo fue el Mira, proceso como para la oficina escuchar la música? yo te diría que con la oficina o con los integrantes de que se estaba desarrollando el juego en sí, llegaba Francisco como una vez a la semana o 2 veces a la semana, cuando se estaba componiendo las canciones de cada escenario. Eso fue la pedida, ¿cachai? Entonces, por eso hay 12 temas más uno que se anduvo embalando Foco después. Pero, entonces, Foco más o menos llegaba con una idea más o menos desarrollada, ¿cachai? Para ese escenario y que el escenario calzara con el personaje de ese escenario, ¿cachai? Ya. Entonces, me acuerdo en algún minuto con Londres, sobre todo, que puta, Francisco llegó con algo que en verdad se iba muy por las ramas de lo que sentíamos, ¿cachai? Y ahí como que fue, oye, no, es que sabéis que aquí como que no va la música irlandesa con violines, no me acuerdo, ¿cachai? Era como totalmente, puta, era demasiado cliché en algún minuto. O y si se iba un poco de lo que yo tenía pensado para ese escenario, ¿cachai? Y ahí entre y que lo así, como que, conversaban y entre que como, decidían claro. y acordaban cuántos ratos se tomaban, se peleaban o conversaban civilizadamente. El que Sí, no me bueno, no gustó peleamos y todo nunca, eso. ¿eh? Ya. A Max le gustaba pelear, pero yo siempre lo detenía. Le decía, Max, no, Claro. por favor, no. Puta, No, hablando de bueno, pelea. Hablando claro, de pelear. ahora estamos tratando de no ponernos a pelear. No, era un proceso iterativo en el que, bueno, como dice Max, él. En el fondo, en el juego a mí me dieron un montón de libertad para hacer lo que Sí. yo quisiera dentro de lo que habíamos como convenido, que fuera metalero, que tuviera estas cosas industriales, que hubiesen también una concordancia entre lo que estaba pasando en los escenarios y la música. Claro. Claro, Pero, y los sonidos del juego en sí, ¿cachai? claro, Entonces, como que no podía sonar muy cursi si es que estaba ahí escuchando puros golpes y violencia y acción al mismo tiempo. Entonces, había que tener una congruencia. Siento igual que Foco supo entender cómo expandir ese mundo, porque después del tercer tema, que era todo metal, todo gent, y la cuestión era súper, súper densa, se necesitaba un poco más de amplitud musical, ¿cachai? Y ahí, puta, creo que la labor fue súper buena. Todo el input que se recibió fue bacán, ¿cachai? Onda, claro. sí. Lo que pasa es que cuando uno trabaja en videojuegos, por lo general, como que a mí lo que me pasa es que voy viendo hasta dónde puedo llegar con los límites. Voy probando la paciencia de mis empleadores, como por así decirlo. Entonces, Pero ¿cómo te aguantas generalmente eso? Bueno, ¿Tu eso- creatividad puede más o te meten es más la que cuchara con lo que ellos creen no, que debe ir? mira, yo he trabajado en proyectos en los que han sido súper específicos respecto a cómo tiene que ser la música de cierto nivel, de cierto escenario. Y eso como que lejos de ser algo negativo, yo encuentro que es súper bueno, porque si es que una persona está de alguna manera conduciendo tu proceso creativo, es porque la visión que tiene del proyecto en su conjunto Sí. está muy bien lograda. Entonces, obvio que la música Tiene va a que... sentirse, Sí, claro, va a calzar más con lo que pasa en el juego. sí. En el caso de Omen, yo siento que
que había harta libertad, estaban como esos principios básicos, y Max era más o menos el que iba cortando el queque diciendo como lo que se sentía parte de Omen y lo que no se sentía parte de Omen. Y bueno, creo que como que también los dos fuimos descubriendo qué significaba esa identidad, porque al principio era como esta cosa más rebuscada, era un sonido más pretencioso, yo te diría, como que los primeros Había que temas de Omen, buscarle una identidad al principio, po. Había mucha claro, inspiración, pero no tenía tanta alma sola o como el segundo año, el último año quizás. es que hubieron como dos momentos en que hubo como una suerte de giro en la dirección musical súper fuerte, que provocó lo que decía Max, de que al final como que el soundtrack era otra cosa muy diferente cuando partió. Cuando comenzamos es como que tratamos de ser un poco medio avant-garde, así como muy pretenciosos, como que Max me tiró esa influencia y yo al mismo tiempo cuando me mostró eso dije, ya, ahora sí también Akira, la banda sonora de Akira. Claro. Y después lo llamé por teléfono y le dije, bueno, tuve una epifanía, Mad Max. Como, Porque se había lanzado recién la película. claro, La nueva, Fury Road. exacto. Y en el fondo como tirando referencias musicales de cosas que eran interesantes, ¿cierto? Pero tal vez como que no se correspondían tanto con lo que una persona que juega juegos de pelea se espera que haya en un soundtrack. Porque lo que pasa es que igual este mundo de los juegos de pelea Es un nicho, po. Es un nicho es un súper nicho que específico, sí. dominado por los japoneses. Y los japoneses Dominado son por los todos japoneses. otaku y son Street Fighter. Y Street Fighter es una música súper melódica, temática, son himnos que se tratan de en el fondo que tú estás jugando una pelea y es como que estáis viviendo el opening del anime y en el fondo como que sientes esa suerte como de emoción heroica, dramática, típica de ese género audiovisual en la música. Y Omen of Sorrow trataba de irse en una dirección contraria. Y eso era algo súper consciente. Nosotros no queríamos que el juego, a pesar de que como juego mecánicamente es un juego muy Claro, muy japo, sí. en lo estético, el Max, bueno, odia el anime, así que quería que fuera como... ¿no? Odia los otaku. No lo odio. Ayer o anteayer vi Akira de nuevo. Pero, Claro. puta, Pero estoy muy pero- viejo, weón, no entiendo nada, weón. Si los japos están locos, ¿cachai? En verdad, puta, los años no pasan porque sí nomás, pues, weón, Lo que ¿cachai? pasa es que Max no odia el anime, Max odia el Moe. Odia el Moe. Weón, el- no sé. Y te digo en serio, weón, yo me Vivo. quedé en Robotech, weón, me quedé en Akira, Claro. ahí, ¿cachai? No sé, como que Dragon Ball ya no es lo Se mío, ¿cachai? identifica, Sí, po. claro. Sí, pues, Puta, o sea, no, igual, weón. el juego como que es o sea, uno cuando hace un juego, hace un proyecto, de alguna manera si tú eres el creador, querés que sea una manifestación de tus gustos personales y todo lo demás, y en el fondo el juego para mí era Max y Sega Gana, era Iron Maiden, Nine Inch Nails, Marilyn Manson y ¿cómo se llama la banda esa? Einstürzen de Neubauten. Puta, Entonces me encanta lo el que alemán pasa del ahí- Max. Claro, lo que pasa es que cuando yo como que entendí eso, que en el fondo eso es como que la gente que son los que tienen la iniciativa de hacer este juego, te están pidiendo que hay un soundtrack y le saqué el rollo y dije, Max es un metalero vieja escuela, así como Portal Lion, Slayer y la weá, así Yes. como que El Lyell. Slayer, Confirmo. ¿cachai? El Cuando- Layer. como que empecé a decir, ya, entonces creo que este set de influencias podrían funcionar y eran como weas súper rebuscadas y alternativas, y que también no eran compatibles con esta cosa icónica que tiene la música de los juegos de pelea japoneses, sino que se parece más quizá a lo que hace Dan Forden en Mortal Kombat, que es como esta música atonal, a lo King Crimson, Claro. con mucha heteronormatividad, con sonidos experimentales, que busca reforzar ese elemento exótico que tiene el juego, de torneo en el Outworld, ¿cierto? Ese mundo que queda en la dimensión paralela donde está Shao Kahn y sus hordas de goros y quintaros y toda la cuestión. Entonces, lo que yo pienso, lo que pasó fue que llegó al equipo un tipo que sabía muchos juegos de pelea y que era súper otaku. Bueno, en realidad todos menos Max en el equipo eran otaku. Confirmo. Caso, weón. Todos eran otaku, menos Max. Y este que era Felipe Muñoz, que llegó como escribiendo la historia del juego y al final como cacharon que sabía mucho de juegos de combate, se terminó convirtiendo en el diseñador de combate del juego y empezó como a tomar más y más responsabilidad. Al final como que el juego empezó igual a ir un poco hacia su Su visión propia, igual, claro. claro, su visión. Entonces lo que pasa es que de repente empezamos a hablar de la música y a Muñoz le cargaba mi música, no le gustaba. ¿En serio? ¿Tan así? Sí, le cargaba, como que decía, no, eso no, yo decía, pero ¿qué quería entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Y me mostraba como su referencia, Ya. y era como un power metal terrible de No, happy, así no. como el típico... Que tema era la referencia que tenía en los juegos de Arc System, Claro, ¿cachai? El weón quería hacer exacto. un Blast Blue, ¿cachai? Ya.
Claro, exacto, así como ese doble pedal con el canon de Pachelbel sonando atrás como... No, y feliz, pues nada que ver, Claro. nada que ver. Claro, los Todo el juegos. rato, pues, weón. Y a mí me gusta esa música, o sea, yo cuando A mí chico me igual, pero no encantaba. para esto, po. Claro, no para menos zorros, porque yo veía como, ya, este weón quiere esto, pero el juego no hay un personaje con los ojos gigantes, ¿cachai? Que de alguna manera como que... Ni como sea, dragones, ni nada, como para por no, sí, último, power metalearlo. claro, el juego es como super edgy, como Sí. super, como dark, Sí. oscuro, gótico. Como Max. Eso era lo Max es el juego, Max es Max es el juego. Puta, yo Claro. tuve la gran raja, weón, de llevar adelante este proyecto que era imposible, weón, no sé. Y que sea Gana está tan loco como yo que me creyó en la volada No. y se subió al carro, ¿cachai? Sí. Y Pero, yo les dije, puta, les dije, sí, démosle. somos Dale parte nomás. privilegiados de poder haber hecho algo propio en la magnitud Claro. y con esta sensación de llevar a un proyecto a tan gran escala, ¿cachai? Sí, Es una weá heavy, Por heavy, ¿cachai? Por eso es importante contar este tipo de cosas, porque Obvio. a lo que voy es que igual, eso, como te decía, yo me burlaba un poco de la música de Muñoz, pero igual había como algo ahí que él tenía un Pero con punto. respeto, oye, Claro, pero con respeto. no, pero o sea, claro, suena como súper mala onda, no, pero con respeto, pero era con respeto, porque a lo que voy es que él decía algo que igual era como, él quería transmitir algo, pero no me lo estaba diciendo de la forma como específica que tenía que yo escucharlo, a lo que él se refería, Mm. más que quería que hubiese un tema como medio power metal bueno, Zorro, lo que este weón era, que necesitaba en el juego era otra cosa distinta, ¿cachai? Y en un momento yo empecé como a experimentar con otros sonidos, me empecé como a atrever a meter otras influencias que hasta el momento yo tenía como medias restringidas dentro de lo que pensaba que podía ser la música de hombre. ¿En los temas finales o da lo mismo el orden cuando metes No. esa referencia? Es que no hay temas, o sea, Ya. yo creo que tendría como que nombrarte así, cuáles son los temas en específico. Por ejemplo, los temas que son de la primera etapa de Omen, que es como un poco más influenciada por Mortal Kombat, por esto como sonido más experimental. Son, por ejemplo, Fortuna Audentes Ivat, que es el primero, Paradiso, Invisible Queen. eh, Yo te los traduzco, está hablando del escenario del molino, del claro, escenario del exacto. fuego, el ¿cachai? bosque de fuego. El fuego es mi favorito. Manso escenario. ¿Cachai? La raja. Esos son los inicios, ¿cachai? Claro. El escenario de Egipto, ¿cachai? Claro. Y lo que ocurre es que de repente como que yo empecé a integrar otras referencias que pensaba que están como un poco prohibidas, que es como elementos del synthwave, del synth metal, que son estos tipos como Perturbator o Sí. Carpenter Brut, que en el fondo como que hacen una especie de música ochentera, así como synth pop ochentero, Sí. como, Sí, lo amo. como Amo sí, pues, mucho. bacán, pero satánico, ¿cierto? po. Es como una Como música con Max. pero Max todavía no estaba preparado para eso. Él todavía no estaba No. preparado Max, para ¿no te gusta Perturbator? ¿O no lo No, conocías no es que para no me esa guste, época? yo creo que ni lo cacho. Sí, Ah, ya. Ya, no, ya, no, que- pero weón, bueno. ya, la continuemos. La cuestión es que es como una música claro, que ahora como que está igual muy popular y que Sí. de hecho estos mismos artistas que hacen esta música electrónica, que son como riffs de guitarras pero hechos con sintetizadores y arpegiadores, están siendo fichados por sellos como Blood Music, ¿cierto? Y van a tocar al Wacken y todo. Sí. De hecho, ellos antes el Perturbator antes tenía un proyecto black metal, ¿cachai? Sí. O sea, como que saltó del black metal a este estilo de música ochentera que toma mucho también del cine B de los 80, así como Sí. John Carpenter, en el fondo todas estas como películas gore, muy over the top, así como Sí. muy exageradas y como que de alguna manera agarra este sonido de sintetizadores que está como medio cancelado, así como Sí. medio como que está denigrado, que se considera como, no sé, como el teclado de Roxette, ¿cachai? Como de Mecano, pero ahora como recontextualizado para que suene como una especie de discoteca diabólica, ¿cierto? Y tienen como que ese sonido, nadie estaba preparado para eso. Ahora se hace harto, de hecho, ahora, Perturbator ahora está en el sello Prophecy Records, creo que se llama, y ahí también está Alcest, y hartas bandas como francesas, y en Francia hacen carretes, bueno, ya no, pero hasta el Sí, año pues. pasado hacían carretes en cuevas, literal una ¿qué cueva, es? ¿Qué una es eso? ¿Qué es un cueva, carrete? hermano Max, un carrete, una fiesta maravillosa, y hacían carretes en una cueva
Alces con sonará sus esa weá? canciones, weón, debe sonar maravilloso por la acústica, pero era como Horrible. los temas brutales o más lentitos de Alces mezclado con la música electrónica de Perturbator y llegó a un next level que yo lo encontré maravilloso. Sí. Así Oye, como Sí, que sí, yo se tengo una empezó a pregunta. diga. Tengo una pregunta, pero es para Pepe, ¿cachai? ¿Cómo fue tu recepción de esta música que te iba a pasar Francisco y cómo fue interpretarla, weón? Porque te llegó todo de una, empezaste a agarrar como de 4 en 4, y después si te gustó la música o no, que tenías que mezclar, po, weón, porque eso también debe ser raro, ¿no? Si te llega música que no te Dicen, gusta y pero tenés si que te mezclarla gusta. igual. Mira, la verdad es que yo creo que bueno, yo llevo 15 años produciendo bandas y creo que yo me he hecho mi portafolio y mi nombre porque he sido súper picky. O sea, si algo no me gusta, salvo que esté así muy mal de Luca y lo acepto, pero por lo general, como que yo trato de trabajar con discos que me motivan, porque pues si no el resultado final va a ser una cosa mecánica, ¿cachai? Y cuando Francisco me escribió y escuché, no sé, o sea, los primeros 30 segundos de la primera canción, dije, este bueno, un genio, así. Como, Sí. wow, Sí, esta weá está genio. increíble. Yo igual lo Y encuentro aluciné genio. porque aparte eran tantos temas, aquí estoy viendo el disco en Spotify, son 15 temas. Bueno, no, Sí, po. son 15. De hecho, ahora en este Hay otro momento, más. ustedes no lo escuchan, pero la gente sí, en este momento está sonando el tema de Strike Terror, Bueno, Omen of Sorrow y weón bacán. Así que después hablemos de eso. Retoma nomás, Pepe. bueno. Y nada, pues, entonces son tantos temas y Francisco me empezó a mandar y ya, entonces primero uno como metal, ya es metal, después otro como electrónico, chucha electrónico, después otro que es como sinfónico, wow, y de repente empieza a mezclar todo esto y de verdad o sea, yo agradezco mucho haber participado en este proyecto porque para mí, y otra cosa que quería contar es que con Francisco en un momento me dijo como, Juan, mira, estamos haciendo la música para el juego, pero piensa también que estamos haciendo un disco, ¿cachai? Entonces también lo vimos como de esa perspectiva, así como no solo hagamos que la música para el juego sea la raja, sino que hagamos un OST, ¿cachai? Un soundtrack Un OST, así, claro. que sea único. Entonces, Sí. para mí también verlo así fue exquisito porque no solo estaba trabajando con juegos, sino que estaba haciendo un disco de este estilo que no sé cómo ponerle, un metal sinfónico electrónico. Metal sinfónico Acá. electrónico, sí. Toda la Y también- anterior. Especial. Y también me D. acuerdo que A, recuerdo que en B, un C son momento- correctos. en un Pero, momento dale. Dale. Puta, y yo iba a sumar que si le ponen paila y escuchan un tema u otro, se van a dar cuenta que el mismo tema tiene momentos, ¿cachai? No es un tema plano que suena todo igual y que es tuca, sino que, bueno, tiene momentos, tiene toda una onda, ¿cachai? Como que crecen, puede Ah, es que empezar de verdad industrial, como después va por melodías, ¿cachai? Sí. Sí, Esto, bueno, es la como raja. disco es muy rico, no solo Sí. como música de juego que hay para adentro, sino que escuchar el disco y es como, bueno, así, los temas la raja. Y otro detalle también divertido que me acuerdo en un momento, yo le digo a Francisco como, oye, puta, ¿sabes que estoy escuchando esto? Y encuentro que la mezcla igual hay que hacerla un poquito más familiar, de verdad, y que te dije eso como, ablandémosla un Claro. poquito porque es demasiado, o sea, me imagino estar jugando esta weá y Sí, po. la Si música no, atacando. claro, si no eres metalero o que te estáis familiarizado con Claro. el sonido, te va a pegar, po. Sí. Digo, entonces, pero me acuerdo Francisco como, no, weón, dale, hagámoslo brillo. Dale, Déjalo así, déjalo no hay así. tregua, no hay tregua. Atac. ¿Ah? Pero Sí. igual dentro mío, yo sabía que parte de mi pega también era como proponer un sonido y yo sabía que tenía que hacerlo rico de escuchar, ¿cachai? Que sea power, pero que no te esté perturbando. Como Eso fue perfecto. también como un desafío, ¿cachai? Qué Claro. bueno, Sí. qué bacán. No, bueno, el Pepe totalmente lo nailió. Nail it. Sí, pues, bueno, obviamente que para mí el que él haya participado fue una bendición porque como que tomó todas esas cosas que ya eran interesantes de escuchar y hizo que sonaran brutales, y eso fue genial, fue la raja. Pero, pucha, perdón que como que retome la parte anterior que justo quería como Dile. que quiero llegar a lo de Pepe así, pero como como la línea cronológica, ¿no? De que claro, bueno, esa es una de las cosas bacanas que tiene Omen. Ahí como que Pepe empezó a definir más o menos ese sonido que igual es medio característico, que se formó en ese punto, cuando yo como que decidí tomar estas influencias de metal como más
más bailarín, se podría decir, ¿cachai? Más de sintetizadores y cosas así. Y armé un tema que se llama Garden of Tears, que es probablemente uno de los favoritos de todos los ST. Y cuando lo terminé, quedé loco porque dije, weón, esta weá suena como Mechuga, pero suena también como Nine Inch Nails, pero suena también como Depeche Mode, y suena también como New Order, y suena como mil weas, ¿cachai? Qué bacán. Onda, Pero y qué como bacán haberlo barrer, logrado, ¿cachai? Y que Pepe igual haya claro, sido esa persona que te ayudó a lograr ese sonido. pero falta un poquito. Y yo le mando la weá al Max, le mando el tema para que él lo escuche, Ya. le dije, Max, cáchate esta weá, de que esto Tú va a ser orgulloso. personal, claro, del cementerio. Y el Max llegó, me manda un mensaje y me dice, bueno, está como el pico, esta weá está muy gay, tiene que ser ¿En serio? muy pop, Disclaimer muy en pop, este Muy momento. pop. claro, muy pop, tiene que ser anti-pop, así como ya metalero old school, y yo como que quedé mal, te lo juro, así quedé bajoneado, dije, mierda, porque ya habíamos tenido algunas veces discusiones sobre los temas, y yo siempre le había hecho caso, como que Ya. Max me decía, por ejemplo, ese tema que él decía de Londres, que él decía que, weón, sonan como los músicos del Titanic, tocando, o sea, como Que en los verdad era tipos, espantoso, weón. Ahora que estamos claro, Ahora que, lo, diciendo, ahora que era estés claro, espantoso. sincerándote, ya. que no era tan Aprovecha malo. nomás, po. Entonces él, claro, como que yo me le daba vuelta y decía, no, pero no tiene razón, pero yo soy un músico de estudio, este weón no sabe nada, un thrasher de mierda. Y después como que decía, no, pero tenés que ser profesional, ya, ok. Pero con cariño. Terminé- Claro, y terminaba haciendo la pega. Y bueno, lo chistoso es que finalmente, gracias a que reyectábamos esas ideas, que las tirábamos a la basura, llegábamos a un resultado mejor. Entonces, igual, qué bueno que Max como que se puso un poco más exigente con la música, porque así también logramos hacer otros temas que eran mucho más interesantes. Pero con este tema en particular, yo sentía que él no tenía razón. Y se lo mostré a algunas personas y me dijeron, bueno, esta weá está la raja, ese weón no cacha nada, anda. Y fui a la oficina a confrontarlo, ¿cachai? Ya. Sí, de A hecho. pegarle, ya, Y está se, bien. y se lo mostré, así como que dije, oye, ¿sabéis qué? Tú no tenéis razón, tenéis que escuchar esto de nuevo porque yo creo que realmente acá hay algo que funciona demasiado bien en el juego. Y el Max lo escuchó y dijo, weón, está la raja. Ah, ya, pero. Estaba Max, ¿qué borracho onda la ese día. bipolar? ¿Estaba de borracho borracho. ese día? Puede ser. No, Estaba tienes que carreteando. cachar que son gustos, pues, weón. A veces Claro. uno está medio atravesado o Obvio. tenéis un día raro y puta, escucháis algo y no te gusta nomás, ¿cachai? Claro. O otro día tenéis un poco el cerebro un poco más abierto y en verdad, puta, son ideas o son, no sé, en este caso música que no le había dado una vuelta, ¿cachai? Y Claro, de repente me hizo clic la cuestión y en verdad está muy, muy bien hecho y Claro. muy bien logrado, ¿cachai? Sí, pues, cuando. Y no sé, weón, es un tema de perspectiva al final, ¿cachai? Onda, Es que, siento, puta, sorry, weón, pero siento igual que el no porque no nunca ha funcionado, ¿cachai? Ah, puta, soy metalero, esto es terreno. No, 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 puta, es al revés, ¿cachai? es que Es al revés. estaba ahí como. En ese momento estaba ahí como en un momento en el cual como que estaba ahí dispuesto a aceptar esa idea. Y sabéis lo que hace es que a uno, ahí también hay una cosa con la música, que uno piensa como que la música es un valor objetivo. Que tú puedes decir, esta weá es buena o es mala. Pero a veces la weá te gusta o no por cosas que no tienen que ver como necesariamente, sino que puede ser que un día, como dice el Max, estaba ahí como un poco más sensible y en tu cabeza como que pudiste aceptar la idea de que hubiese un sonido un poco más electrónico dentro del metal y eso está bien, ¿cachai? Y Sí, ¿sabes? Donde yo siento que pasa mucho eso, por ejemplo, con el reggaetón. Yo odio el reggaetón completamente, pero ¿por qué lo odio? ¿Lo odio por la música o porque representa como, no sé, alguna situación Sí. que tal vez como que a mí me molesta, ¿cachai? Y eso es lo que yo pienso que pasa, que es como la parte como que define mucho el arte, que es una weá superhumana, súper experiencial, vivencial. sí. O sea, ¿a ti te gusta el metal porque hay guitarras distorsionando o porque estabas ahí con tus amigos formando una banda y formaron una hermandad de hueones que iban a tomar chela? Claro. No sé, ¿me entendís? Como que de alguna forma yo creo que eso es súper importante. Y ese día el Max cuando escuchó esa weá y dijo que le gustaba, como que se abrió una puerta en el mundo de No Zorro, del soundtrack. Sí. Porque cuando Mira, él dijo esto... Dale, dale. Yo te puedo decir que hay una gran diferencia y el Pepe aquí también puede tener opinión de escuchar una música sin prejuicio, simplemente dejarte llevar por lo que estás escuchando. Y la otra cosa muy distinta es analizar lo que te están presentando, weón, que te puede volver loco, ¿cachai? Ambas dos funcionan, pero uno se toma de una forma muy racional y muy calculada, y el otro lado es totalmente libre y abierto y alegría, ¿cachai? Es un experimento, no sé, es un viaje, ¿cachai? O sea, yo creo que aparte Eh, influye demasiado que te están haciendo música a ti, es como a tu hijo, ¿cachai? Sí, po.
Entonces, claro. como cualquier cosa es como, Eso. oye, no, porque. Ese ¿cachai? egoísmo o no, No con solo el estáis- hijo no es el solo estáis hijo, escuchando po. algo, sino Sí. que estáis algo que, escucha, que es, no sé, po, es parte de tu creación. Te están ¿cachai? poniendo Sí, medio weón, pop no al sé, hijo po, y weón. Max explotó, po, Claro, weón. te están mostrando Te doy un Roxette al ejemplo, hijo y ¿cachai? querés que sea metalero. Claro, te doy un ejemplo, no sé, pues vais a un concierto de Dream Theater, si eres guitarrista, vais a ver a John Petrucci, que es el guitarrista todo el rato, a ver cómo toca ahí la cuestión, y al final no lo vaya a pasar bien, pues, weón, Claro. porque weón es muchos miles de veces más seco que tú, ¿cachai? Y si te estáis tratando de comparar con un weón así, nada, weón, amigo, relájate, ¿cachai? Escucha la música, weón, son buenos músicos, hacen bien el total, ¿cachai? El overall de toda la Sí. cuestión tiene que sonar acorde, ¿cachai? Sí, Si po. no- Sé que para mí ese momento fue súper como definitorio de lo que sería el soundtrack de Omen, Fue un porque punto de inflexión brígido, weón. sí, Y me ese fue el acuerdo punto. perfecto cuándo fue y dónde fue, weón. Sí, pues, eso sí. Bueno, y después fue más brígido aún, porque al Max ya le gustó, el Max lo aprobó, dije ya, ahora como que de alguna manera se abren las puertas para meter un montón de otras influencias musicales a este lugar, y el Muñoz, que odiaba el soundtrack, escuchó la weá y el weón quedó loco. Y dijo, weón, así, sí, música así, así. Y ahí empezó a entender por qué la música anterior no funcionaba con el juego. Porque esta música como que tenía energía, ¿cachai? Como era más rítmico, como que Sí. tenía un ritmo, tenía en el fondo como que lo que Muñoz quería en el juego, dentro de su cabeza de fanático de juegos de pelea, no era necesariamente un tema japonés, Claro. icónico, otaku que te hiciera llorar, así como Bob Esponja versión anime, ¿cachai? ¿Quién no se pone a llorar cuando Camaramardo poseído le corta a Patricio con la katana? Muy buen meme. Bueno, perdón por irme por la rama. Está bien, está Que es muy bien. bueno ese opening como hecho por fans. Bueno, la cuestión es que él no era lo que él necesitaba, sino que lo que él quería era una música que de alguna manera lo motivara a jugar un juego de pelea con el ritmo que él estaba proponiendo. Y por eso no había como lugar para la experimentación tan pretenciosa en la música, sino que la música tenía que estar como al servicio Claro. de este Claro, combate que era tenía mucho que más cumplir un vertiginoso. ¿Mm? Rítmicamente tú tenía que cumplir con algo rítmicamente. Nada, lo mismo Exacto. como fuera, pero. Exactamente. Y de ahí como que de ahí para adelante todos los temas fueron de alguna forma pensados bajo la lógica de ser pichulero. Como que todo fuera pichulero, todo fuera, y por eso los componía siempre como haciendo riffs vocales, como chan 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 chan. Los grababa en la grabadora y después iba a mi estudio y empezaba como a montar el tema con Así es, eso. Y ese es el así fue. proceso, Hay un video- entonces. Es el Hay un proceso. video en tu Facebook, ¿o no? De eso. Sí, mira, En el puedo auto. lo puedo poner Postéalo ahí. en, Ponlo en si el me chat. das- lo puedo poner acá en Zoom, de hecho. A ver, dame un A segundo. ver, dale, A ¿eh? ver, Y A ver. después pon la Espera. canción. Eso. estaría bueno. Qué Dame un heavy. segundo. Sí, Dame un dale. segundo. Oye, Si quieren Pepe, algún- en el chat preguntaban si a ti te gustó el juego, si probaste el juego o algo así. Sí, ¿Tuviste obvio, la yo estaba experiencia? Yo estaba verde por probarlo. Y yo lo probé recién en la inauguración esa que hicieron ahí en. Pucha, no me acuerdo cómo se llama ese centro de eventos. Oh, yo me lo perdí. El MUI, Museo de Interactivo El MUI. de Las Condes. Sí. Eso, Me lo eso, perdí. eso. Y ahí recién, y fui con el Oscar, que es el bajista del Tomorrows, que también participó, Ya. grabó bajos como en 5 temas. Buena, bacán. Están Y él todos también metidos es aquí. gamer así, rayado gamer, pues. Ya. Y No ahí cachaba, recién le voy a jugamos hablar. Sí, po, Fue hermoso, fue hermoso. es No, muy a mí me chistoso encanta el encuentro juego. el Oscar. De ahí podemos conversar de eso. Qué A mí el bacán. juego me encantó y encuentro que está. O sea, yo estoy súper orgulloso y de hecho creo que esta instancia que estamos haciendo ahora es algo único porque yo no creo que exista otro juego en Chile en que se le haya dado tanta importancia a la música. No, pues. ¿Cierto? Y tú, yo Creo lo que no. escuché, me mandó el link. Yo no había escuchado todo el soundtrack completo, me lo mandó Francisco en la semana y lo escuché con Ya. audífonos y lo escuché como una cosita. Y se potenciaron los sonidos. potenció. Oh, estos buenos se rico. Es pasaron. demasiado rico. Se ¿Puedes hacer una fiesta pasaron, con weón. eso? Lo voy a hacer. Sí, te juro que Es voy a que yo hacer lo una voy a fiesta hacer. menos zorro, poner el soundtrack y listo, y gozártela, Listo. porque en Sí, verdad, sí. weón, Voy a cagar. es un viaje. Invitamos muchos Sí. cosplayers y lo pasamos Acá muy está, bien. chiquillos. Acá Bacán. está. A ver, Así- hágale. Así es como en esto. Eso Así se componen los convirtió- profesionales. Sí, así componen los así se compuso los soundtrack de Amon of Zorro.
Maravilloso. ¿Qué clase magistral Ahí está- acabamos ahí está de el ver? tema. ¿Qué clase Ahí magistral el de tema. cómo componer? No suena el tema. ¿No No suena? se escucha foco. A ver, Se yo le lo... chocó el sistema de Zoom. ¿No se escucha? No, ¿Pero qué tema es? ¿Cómo se llama? Es el... Ah, pero espérate un poquito. Yo Déjame... igual lo podría poner. Dime cómo se llama. Qué raro, te mando el video mejor. Te lo mando al WhatsApp. o sea, se escuchaba el video y ¿Ya? después cuando pusiste el El track de video sí audio se vio. Sí, el de la video música sí. no se escuchaba. Se escuchaba muy bajito. ¿Pero qué A tema ver, es? Sí, pues, es di el el nombre. Fist of ¿Lo Folly. sabes? ¿Cuánto? Face Fist of of Folly. Folly. Ok, yo lo voy a poner de fondo. Ustedes no lo van a poder escuchar porque yo estoy con un Winamp maravilloso. Claro. Vieja ¿Te escuela. mandé el video? Pero la gente que Winamp. está en Twitch lo puede escuchar. Está sonando en este momento. Ah, buena. Ahí en la retransmisión pueden revisar que esto sí funciona. Oye, qué bacán. Francisco, entonces tú te pegaste, anduviste cuánto, un mes, 2 meses, un año en el auto, así, Más. todo, todavía, Es que- haciendo sonido, haciendo cosas para componer, para inspirarte. Sí, yo tengo muchas maneras de inspirarme para la composición que son muy estúpidas. A veces estoy en el baño y me dan ganas de inventar cosas. Como que no sé, me voy a dar una vuelta así como salgo afuera, dar una vuelta a la cuadra y empiezo... La gente mira como si fuera un loco. Pero es que, Eres un ¿sabes loco. qué? Ah, soy un loco, claro. Bueno, Bueno. me imagino que en la entrevista ya se dieron cuenta que... Sí. Oye, Francisco, ¿y tú igual te tocó ir con Max o has viajado a GDC, Gamescom y esas Sí. cosas, o no? Igual te en esas Antes- comitivas. O sea, no, yo de hecho, claro, yo no. De antes de, siempre fui a la GS, Ya. mucho más antes de conocer a los chiquillos, de conocer a cualquier persona que trabajara en la industria aquí en Chile, porque los tipos que hicieron Jamestown, ellos como que siempre me motivaron a hacer viajes a Estados Unidos, a las convenciones donde ellos iban a encontrarse con sus colegas y cosas así, Claro. donde teníamos que mostrar el juego, porque decían que era una súper buena oportunidad para hacer networking. Sí, po. Y claro, gracias a eso fue que salieron algunas pegas, de hecho haciendo música de juegos para gente de Estados Unidos y cosas así. Salieron unas audiciones que fueron bacanes para proyectos de videojuegos que puta, fue una lata no habérselas ganado, Claro. pero si no hubiera tenido la oportunidad, o sea, si no hubiera hecho el esfuerzo de viajar allá, nunca hubiera tenido la oportunidad de Conocido, participar. claro. ¿Y conociste, po. me imagino, pares como tú en la música o eran puros desarrolladores, programadores? No, de hecho, mucha gente, por ejemplo, al Grant Kirkhope, que es el tipo que hace la música, hizo la música del Perfect Dark, de Donkey Kong Country 64, de Banjo-Kazooie, nos hicimos amigos. Bacán. A Danny Baranowski, el que hizo la música de Super Meat Boy, Disaster Peace, el compositor de Fez, de Hyper Light Drifter, It Follows, la película. Ya, sí, lo vi. Claro, o sea, de hecho conocí como a casi todos los compositores indie. De los indie games de esos años, claro. Claro, porque Jamestown igual le fue bien en su momento, entonces como que de alguna manera u otra llegaba y te encontrabas con ellos y era como que, oye, también trabajé en un juego indie que le fue bien y no eran tantos juegos indie y bueno, te hacía amigo. Y bueno, fui durante varios años y el último año que fui con el Max. El Max me pasó un pase para entrar a la GS, así que no, me invitó a una hamburguesa, Max, fue muy cortés. Debe haber sido un viaje súper tranquilo, templado. Sí o no, yo creo que sí, como yo lo vi como todo muy muy tranqui, o sea, había harta cerveza cerveza gratis por todos lados, pero nadie andó jugo, todos Ya. comportándose. No, pues nadie da jugo. Oye, es que yo creo que Foco fue el 2017 o 2016 fue la última 2016. vez y ahí nos Claro. encontramos allá en GS. Nosotros tuvimos la gran raja de que Epic, como fuimos partner de ellos Claro. en el lanzamiento de PC, tuvimos un año de exclusividad con ellos en el Epic Store. Ujú. Y el último año que fuimos, yo creo que fue el 2018, sí, 2018 o 2019, 2019, creo que fue el año pasado. Nos tocó estar en el stand de Epic, pero así con un sillón, con una